Katy, ¿te has dado cuenta que hay veces tenemos esa sensación de que lo tenemos todo para ser felices y no nos sentimos felices? Claro, la he sentido yo, la he escuchado a mucha gente también, al igual que la vida es muy difícil, que hay días que no le encuentro sentido, que se me complica el día, se me complican las relaciones, no sentir ese placer del día a día. Como que no hay un día en paz. Exacto, como que pesa un poquito, como que pesa. Todos buscamos la felicidad, pero a veces es esquiva y no sabemos cómo encontrarla. La buena noticia es que tú puedes aprender a ser feliz. Las profes de la felicidad te contarán cómo. Con ustedes, Dana Benarroch y Katy Cuartas. Las profes de la felicidad. En este podcast vamos a hablar de felicidad. Vamos a conversar sobre la felicidad desde la ciencia. Y este capítulo se llama ¿De qué felicidad estamos hablando? ¿A qué nos referimos exactamente? ¿Cómo has estado, Katy? Muy bien, me siento ilusionada, me siento contenta por estar contigo en este espacio y por contar lo que hemos descubierto nosotros del bienestar integral y de la ciencia de la felicidad. Ese tema tan poderoso, Katy. Cómo nos ha servido y cómo hemos compartido con otros. Impresionante. Cómo nos ha servido en nuestras vidas después de venir estudiando tantos años sobre bienestar, sobre desarrollo humano, sobre felicidad. Y aún así este modelo Spire tan poderoso, tan organizado, tan coherente, tan lleno de temas poderosísimos. Y eso es lo que a mí también me tiene muy emocionada y muy entusiasmada de compartir con todos nuestros oyentes, nuestra audiencia y contigo. ¡Qué emoción! Y ya mencionaste el modelo Spire, que es el modelo, creo que vamos a basarnos muchísimo en él. Y no sé si entramos ya a contar qué es ese modelo, ya que lo comentaste. Pues sí, de una vez, ya que salió. Esto va a ser así, como vaya saliendo. El modelo Spire, S-P-I-R-E, por su acrónimo en inglés, es un modelo creado por el Dr. Tal Ben-Shahar, María Sirois y Megan McDonald. Ellos tres fueron los que crearon ese modelo y ya luego el Dr. Tal Ben-Shahar, cuando fundó Happiness Studies Academy, pues ya digamos que lo engrosó y lo convirtió mejor en una malla académica interdisciplinaria en el que se cruzan los campos de la economía, sociología, psicología por supuesto, antropología, biología, filosofía, teología, arte, literatura, música. ¿Me faltó alguno, Katy? No, ahí estaba detrás de ti todos. Es esa malla académica donde desde mi punto de vista no le quedó nada por fuera. Como tú dices, venimos de varias disciplinas y de muchas formaciones y de buscar y en este modelo encontramos que estaba todo. El modelo Spire, como dice Dana, ese acrónimo en inglés, la S, que es la parte espiritual, donde yo personalmente me había encaminado bastante. La P, que es la física, ahí hablamos mucho de la neurociencia, de la relación entre el cuerpo y la mente. La I, que es la intelectual, no voy a entrar en cada uno. La R, que es la relacional, y la E, que es la emocional. Ahí está unido todo lo que es este ser, lo que es el ser, lo que nos define, lo que nos interesa y en lo que, según el Dr. Tal Ben-Shahar y que nosotras lo hemos confirmado, cuando atiendo todos esos puntos en mi vida, pues puedo sentir más plenitud, puedo ser más feliz y sentir este bienestar integral, que es el que nosotras queremos contarles. ¿Y por qué funciona? ¿Por qué estamos con esta absoluta seguridad diciéndoles que funciona? Porque primero tiene dos características fundamentales el modelo Spire. Primero, se enfoca en la esencia animal del ser humano. Por eso este modelo Spire no incluye el dinero, aún sabiendo que es un factor importante en la felicidad. Como dice el Dr. Ben-Shahar, él todavía no conoce ningún animal financiero y yo le contesté, pues yo sí conozco algunos, pero quiere decir que es pura esencia animal del ser humano. Entonces por eso le funciona a todo aquel que se llame ser humano. Y segundo, está basado en estudios científicos de muy alto rigor y eso también es, digamos, una garantía.
de que funciona. Y de muy alto rigor hago énfasis ahí porque pues cuando yo empecé este curso con él, como les decimos, ya venía yo y también Katy estudiando este tema de desarrollo humano, de psicología, de neurociencias, todo esto por muchos años. Y yo le preguntaba, ¿tú por qué no incluyes este tema? Por ejemplo, el PNL no lo incluye. ¿Tú por qué no incluyes este tema, no incluyes este otro? Y él contestaba siempre, no tiene suficiente soporte científico. Entonces, esas dos características, Katy, son las que hacen este modelo súper poderoso, lo hemos comprobado en nuestras vidas y en la de nuestros clientes y estudiantes del diplomado universitario. Así es, yo creo que podemos entrar ahí un poquito. Nosotras dos nos conocimos justamente estudiando, certificándonos con el doctor Tal Ben-Shahar en el Happiness Studies Academy y pues hicimos un clic maravilloso. Veníamos las dos, cada una de muchos años de estar en el área del coaching, dando talleres, dictando charlas, en fin, llenándonos de mucha información y de mucho aprendizaje, pasándolo siempre por nosotras, confirmándolo, como decimos en el Me Search, existe el Research y el Me Search, y nosotros hemos pasado todo este modelo por nosotras y ha sido pues maravilloso, lo hemos compartido. ¿Qué es Me Search y Research para aquellos que no manejan inglés? Cuando se dice del research es cuando hago la búsqueda de la información afuera, ¿no? Donde esté, donde haya la literatura que exista, las investigaciones, todo esto. Y eso mismo lo hago cuando lo hago conmigo, mi búsqueda, mi search. Y esa mi búsqueda es en mi literatura, es decir, en mis recuerdos, en mis memorias, en todo lo que yo he vivido, pues en mis vivencias, con mis relaciones, con mis sentimientos, con mis emociones, y ahí hago esa búsqueda maravillosa. Y entonces juntando lo que hay afuera con lo que hay adentro, pues no hay pierde, porque es como, bueno, esto me lo están diciendo y aquí es importante eso. Si quieren, no crean nada de lo que estamos diciendo, no lo crean, pásenlo, hagan el ensayo y pásenlo por ustedes mismos, hagan su propia búsqueda. Sin su propia búsqueda, pues el resultado de esto no es nada. La información está ahí para todos, lo importante es cómo yo interiorizo esto, cómo yo lo hago propio. Katy, contémosles al público un poquito quiénes somos nosotras, cómo llegamos aquí a digamos, como lo mencionas, después de un recorrido nos encontramos en Happiness Studies Academy, ¿cómo llegamos acá? Yo vengo inicialmente del área del diseño gráfico, el arte, la fotografía, y por ahí, dictando unas clases de fotografía, pues resultó que para mí era muy importante que los alumnos encontraran cómo ser creativos, que se metieran en el método creativo. Y resulta que cuando la gente entra en ese proceso creativo, pues toca fibras y toca cosas que yo no estaba siendo consciente. Y resultó que yo estaba dictando unas clases de fotografía que eran terapéuticas sin proponérmelo. Esto lo descubren justamente pues alumnos que yo tenía que estaban haciendo procesos con psicólogos y los psicólogos notan cambios. Y de ahí viene pues esa historia de, pues resulta que el arte, enseñada no solamente con amor y con respeto, sino también permitiendo que el otro entre en sus profundidades, que conozca, que descubra, resulta que ahí pues hay sanación. Pero cuenta la historia, Katy, que es que esa historia es demasiado hermosa y poderosa y pues esa historia es impresionante. La mamá de esta alumna me dice: Katy, yo quiero que mi hija esté contigo, pase contigo y que le enseñes. Y yo le digo, bueno, yo no soy profesora, pues intentemos saber qué puedo hacer, pero yo no soy profesora. Resulta que en la creación de la clase, pues a mí se me ocurre empezar con el nombre de ella y con el nombre mío. A partir del acrónimo, crear como una fotografía a partir de cada letra. Por ejemplo, yo le decía, Catalina, la C de chocolate, la A, el amarillo. Yo decía, bueno, vamos a poder crear algunas cosas. Y resulta que cuando le digo la primera letra de su nombre, que es la S, yo pensé que ella me iba a decir Sol o algo así maravilloso, y pues me dijo Soledad. Ella tiene una enfermedad que se llama AME, atrofia muscular espinal, y pues por esto está en una silla de ruedas. Entonces, pues cuando me dijo esto, yo empiezo a trabajar la soledad. Simplemente y quienes están en el arte y en el diseño saben que uno se pega como de lo que, digamos, el cliente necesita para empezar a buscar qué hacer ahí, cómo ir. Y yo dije, pues bueno, vamos a quitarle el miedo a la soledad y a sacarlo de la oscuridad. Y le creé una clase de luces, es decir, flashes, cómo manejar la luz, cómo hacer todo. Y pues para no hacerlo muy largo, resulta que esto en ella creó algo, empezó a despertar algo, a hacer una sanación que me dice la mamá, pues han habido cambios y esto me lleva a mí, a una psicóloga que conocía, le cuento la historia y me dice, esto es terapéutico. Esto es terapéutico, me acoge bajo su ala, aprendo muchísimo con ella y pues quieren que yo básicamente les explique mi metodología. Y estuviste 4 años con un grupo de psicólogos como en un mastermind.
así fue. Entonces fue un aprendizaje muy bonito y que me enganchó con esto del conocimiento del ser humano, de cómo funcionamos, de cómo sanamos y cómo a partir del arte y del proceso creativo se pueden llegar a tanta intimidad y a esos procesos curativos que lo hacen ellos mismos. Es el alumno el que lo hace, proporcionándole un espacio, proporcionándole acogimiento y bueno, con los conocimientos, claro, que uno va teniendo y entonces vamos guiándolo. Y esto entonces me llevó a mí a querer estudiar arteterapia, a querer estudiar mindfulness, a querer estudiar filosofía más a fondo. Pues esto de la psicología me ha acompañado también siempre, luego la psicología positiva, luego pues me certifiqué como coach y ahí va uno entre una cosa y otra, tú sabes cómo es esto y una y otra y bueno, el fin de este camino hasta ahora pues es HSA, donde nos encontramos y bueno, nos certificamos como entrenadores de happiness, entrenadores de felicidad. Ser coaches de felicidad, pues creo que es ahora lo que define más ese hacer que tanto me gusta. Y eres también coach certificada y una cantidad de cursos, hasta con Eckhart Tolle, El Poder de la Hora, has estado. Bueno, esa es una lista como larguita, que yo creo que no sé si nos vamos a meter en esas listas de cursos y certificaciones. Yo creo que hasta ahí, yo creo que más importante, como tú y yo decimos siempre, es por qué nos movemos, qué nos gusta, qué historias hay detrás y eso es lo más importante. Yo sí sentí, por allá en los años 2000, después de que nació nuestra tercera hija, yo sí sentía eso que con lo que empecé diciéndote, que yo lo tenía todo y no era feliz y eso pues genera culpa, vergüenza, eso pues una cantidad de emociones malagradecida, bueno, mejor dicho. Entonces yo no entendía qué me pasaba, yo decía algo raro, tengo que tener un tornillo suelto. Entonces bueno, también me metí en una búsqueda de un no sé qué, porque ni siquiera tenía ni idea qué estaba buscando. Total, entonces pues obvio, empiezo a estudiar, un libro aquí, un curso allá, un profesor, un médico, un bioenergético, o sea, yo con todo el que me pudiera conversar, yo hablaba y hablaba. En esa búsqueda, después de 8 años, llego a un tema, al libro El Test de la Pasión, y como yo ya venía aprendiendo un montón, o sea, yo ya había descubierto a Martin Seligman con el libro La Auténtica Felicidad, las neurociencias, y todo este tema de la psicología positiva y neurociencias, eso me atrapó, me pareció fascinante, espectacular. Entonces en esa búsqueda llego al test de la pasión, hago toda esta metodología de encontrar el propósito de vida y como ya traía ese bagaje, a mí me hizo mucho clic este libro y lo explico así porque yo se lo recomendé. Como me hizo tanto clic, yo pensé pues que a todo el mundo le hacía. Se lo recomendé a mis amigas y a ninguna le hizo el clic que me hizo a mí. Yo no, como que en ese momento no lo logré entender. Total, con eso yo descubrí literalmente para qué había nacido, qué era lo que quería hacer el resto de mi vida, dónde estaban mis fortalezas, mis pasiones sobre todo. Y ahí nace Contacto Humano Organizacional, fundo mi empresa, yo venía trabajando con mi esposo en la empresa de él y comienza mi recorrido de acompañamiento de empresas, porque era así fue como me lo planteé, de dar conferencias y talleres y en fin, a los líderes, con la intención de crear o de formar un liderazgo más cercano, más humano. Por eso se llama Contacto Humano Organizacional. Esa fue como mi intención. O sea, esa era la manera de decirlo en ese entonces, 2008-2009. Porque hablar de felicidad, si bien estaba La Auténtica Felicidad de Martin Seligman, era bastante atrevido. Ya hoy en día, ya no. Pero en ese entonces era bastante atrevido. Entonces, pues a quienes yo sentía confianza, sí le hablaba con esa palabra, a quienes no, era desarrollo humano, liderazgo cercano, liderazgo humano, contacto humano, pues eran otras palabras. Lo que sí estaba muy claro desde el principio es que para uno ser más humano y más cálido y más cercano, pues lo tienes que ser consigo mismo, o sea, nadie da de lo que no tiene. Entonces yo sabía que había que trabajar primero el ser y esas habilidades mal llamadas blandas ya sí empezaban a ser solicitadas. Entonces, bueno, así fue que yo, digamos, entré en este mundo. Después, obvio, vienen todas las certificaciones en las que no queremos mucho mencionar porque se vuelve muy aburridor, de coaching, de entrenadora en propósito de vida. Y ya, pues, digamos, como digo yo, hoy en día la que engloba todo es la de Happiness Studies Academy. Y ahí también, debido a eso, contémosles al público, nace el diplomado Liderazgo desde la Felicidad, el arte de ser feliz en la Universidad Pontificia Bolivariana, 100% virtual. Y ahí seguimos con nuestra compañera lesbia Esperanza Vargas y somos las 3 profes de este diplomado y también tenemos entrenamientos en felicidad, que es, digamos, clases cada 8 días en donde el tema se cierra en la misma clase. Es decir, si te pierdes una, a la siguiente no entras perdido, simplemente cada clase se cierra el tema ahí.
Y también es un espacio muy enriquecedor que puede entrar cualquier persona, no solamente los estudiantes o egresados del diplomado. Así es, espacios que son maravillosos para nosotras y para ellos, porque ahí no solamente podemos profundizar un poquito más en temas que nos gustan tanto, sino que se forma una comunidad muy bonita y muy respetuosa, que pensamos muy parecido y sentimos muy parecido, entonces nos vamos acompañando. Y este diplomado es una experiencia hermosísima, una inmersión de 7 meses, requiere de cierto compromiso y también es para cualquier persona, no necesitan tener ningún conocimiento previo. Y eso es muy lindo también porque son grupos heterogéneos, hemos tenido, pues es que hay de todo, ¿no? Un saludo para nuestros alumnos que adoramos, que son nuestros compañeros de camino, los adoramos. Y bueno, pues ahí tenemos, como les decimos, vienen por diferentes búsquedas de diferentes profesiones, de diferentes necesidades, y ahí nos unimos todos ¿en qué? En cómo vivir una vida más plena, en cómo entender que no tenemos que estar sufriendo por todo, que podemos sentir, como dices tú, esa felicidad plena, esa felicidad de la que queremos hablar nosotras, y creo que la idea de hablar en este podcast es eso, es de una felicidad que si necesitas soporte científico, se tiene. Si necesitas más soporte, pues vivéncialo y nos cuentas qué tal. Eso es lo que queremos hacer aquí. Pensé que ibas a decir algo cuando dijiste un grupo tan heterogéneo y nos encontramos, y pensé que ibas a decir lo siguiente: ¿en dónde nos encontramos? En el terreno en el que somos iguales, seres humanos. Seres humanos de cualquier edad, de cualquier género, de cualquier país, porque tenemos 5 países en el diplomado, de cualquier cultura, de cualquier historia de vida. O sea, nos encontramos en el terreno en el que todos somos seres humanos y nos sorprendemos porque sigue sucediendo cuando alguien cuenta una historia y dice: yo pensé que yo era la única, yo pensé que solo me pasaba a mí. Entonces, esa es la belleza de la diversidad, en donde nos encontramos en la común humanidad. Entonces, ¿de qué felicidad estamos hablando, pues, Katy? Empecemos por los mitos y los malentendidos que traemos arrastrados de siglos. Se me vino aquí a la mente mi profesor adorado, Humberto Maturana, con quien también me certifiqué en Chile, y él hablaba de esto. Él decía también que a veces es más fácil decir que no es para decir que sí es. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Qué no es? No es la felicidad este positivismo de únicamente si lo piensas lo consigues, o todo está bien, siga para adelante, hay que ser feliz. No se trata de esa. Tampoco se trata, Dana, de esta felicidad de tragedia griega. El azar y el destino y todo está en el exterior, todo está en aquel que posiblemente me dará un castigo o me dará la felicidad. Esa sí no es la felicidad de la que estamos hablando. ¿De cuál otra no estamos hablando? No estamos hablando de alcance de metas, Katy. Es que también tenemos un tema de que yo seré feliz cuando me case, cuando tenga hijos, cuando me gradúe, cuando sea millonario, cuando me jubile, cuando viaje, cuando mi esposo me diga, me traiga, cuando mi jefe, cuando al fin cambie mi mamá, cuando al fin cambie mi marido, cuando al fin cambie mi hijo. Exactamente, o sea, ponemos todo afuera y quedamos totalmente desempoderados, ¿sí? Tampoco es felicidad el dinero. Y ese es un tema bien controvertido, pero también bien anclado en nuestra psiquis colectiva, y es que está tan anclado que de hecho pues podemos ver cantidad de tragedias familiares, rupturas familiares, el dinero fácil, para no mencionar tantos temas de cómo se consigue el dinero fácil hoy en día. ¿Por qué? Porque creemos, vamos como el burro con la zanahoria así adelante, creemos que apenas tengamos dinero vamos a ser felices. Entonces eso es muy difícil y menos en un tiempo corto, pero en todos los demás episodios seguramente le dedicaremos un episodio a ese tema solito. Pero vamos a mencionarlo aquí un brochazo por encima. Es muy difícil decirle a la gente, mira, no, es que el dinero no te da felicidad, cuando efectivamente, sí, como dice un amigo mío, el dinero no da felicidad, pero da una emoción tan parecida. Entonces sí, o sea, realmente necesitamos el dinero para la supervivencia, para las necesidades básicas. O sea, sí, da emociones. Ojo, es que aquí viene un gran diferenciador. Da emociones placenteras. ¿Como cuál? Como alegría, como satisfacción, como orgullo, como tranquilidad, como seguridad. Da un montón de emociones. Pero es que la felicidad que estamos hablando no es alegría. O sea, felicidad para nosotras no es sinónimo de alegría. Y ese es otro punto de lo que no es felicidad. No es alegría. Porque yo puedo ser feliz y
estar triste en el mismo instante. Entonces, no es alegría, es la felicidad de la que vamos a hablar, comprende toda la gama de emociones, toda es toda. Entonces, esto también puede ser súper paradójico, Katy. Claro, y también vamos a hablar de algo que para mí fue muy, muy lindo descubrirlo, y es que cuando la gente dice es tu decisión, vamos a hablar de esa felicidad que no necesariamente es tu decisión, porque es que es una carga muy fuerte, no me digas que no. Si a mí me dicen es tu decisión despertarte mañana feliz y yo no me despierto feliz, pues además de no estar feliz, estoy frustrado y muchas otras cosas más. Y con culpa. Y con la culpa que también vamos a llegar a esas emociones. ¿Y qué sucede? Pues que vamos a explicar cómo la felicidad tiene también un contenido genético, también el entorno, y ya viene la parte de tu responsabilidad. No es toda al 100%, y eso a mí sí me parece que tranquiliza, y la felicidad esta de la que estamos hablando es más alcanzable. Vamos a explicar cómo no la espantamos, cómo no la vemos como algo que queremos pero que se nos va cada vez que la buscamos. Es por esto, es porque hay varias razones, varias maneras de llegar ahí. También tenemos otra paradoja, ahora que lo dices con lo de la decisión, y es la paradoja de la felicidad, que se refiere, digamos que te levantas una mañana y dices voy a ser feliz, y te dedicas como de frente, como a coger el toro por los cachos, como de frente a ser feliz, pase lo que pase, por encima del que sea y a toda costa como el lugar. Entonces eso es como perseguir una mariposa, apenas te acercas y le mandas la mano, inmediatamente vuela. O eso es como mirar el sol de frente, que lo único que logramos es que nos enceguezca, o sea, no puede hacernos daño. Lo mismo con la felicidad. La felicidad no es algo así que yo voy, tomo la decisión y voy a por ella de frente. No, la felicidad es, y aquí empiezan las definiciones, lo que sí es, la felicidad es un bienestar integral. Entonces la pregunta siguiente es, bueno, ¿y qué integra? Entonces, esos elementos, Spire, que ya los mencionaste, la S de espiritualidad, la P de físico, porque está en inglés, la I de intelectual, la R de relacional y la E de emocional, esas dimensiones naturales del ser humano son las integrantes o integradoras del bienestar integral, valga toda esta redundancia, y hay que ir indirectamente, o sea, ir trabajando indirectamente, una por una, y ahí sí vamos cultivando la felicidad. Esa es de la que estamos hablando. Exactamente, y vamos a hablar también cómo ese cultivar puede ser por alguno de estos espacios que decimos, puede ser por el espiritual, puede ser por el físico, no es acapararlos todos al mismo tiempo. Cuando yo muevo uno, apalanco, muevo uno y se van moviendo todos. ¿Y por qué? Porque todo está interconectado, y eso también vamos a explicarlo y hablarlo porque es algo fundamental, saber que todo está interconectado. ¿Qué está interconectado? Mi propio ser, ¿cierto? Todo lo que son mis sistemas circulatorios, con mi sistema visual, con el aire, con el otro. Estoy interconectada contigo, con el otro, con el universo. Está interconectada mi parte física con mi parte mental, mi parte digestiva con mi parte emocional, mi postura también. Y esto todo lo vamos a ver porque basados en esto vamos a entender y a practicar ese bienestar integral del que tú estás hablando. Todo eso es lo que vamos a hablar en estos episodios que vendrán en este podcast. Así que dejemos 3 mensajes claves para que se lleven hoy, Katy. ¿Cuál mensaje clave te gustaría a ti? Me parece muy bien, voy a pensarlo. Yo digo 1. Felicidad es bienestar integral. Y hay que tener muy claro qué integra. Un mensaje que yo quiero dejar: se puede aprender a ser feliz. Sí que se puede. Que alguien me guíe, que alguien me diga, yo lo practico, y yo creo que básicamente nosotras tenemos esta vocación y en esto nos unimos, pero una con la otra, y es esta misión de vida. Pues si tú quieres aprender, yo te enseño. Si tú quieres aprender, yo te enseño, y aquí estamos. Bueno, yo soy Dana Benarroch. Yo soy Katy Cuartas. Encantadas de estar aquí con ustedes, de compartir lo que más nos apasiona, nos mueve, nos levanta de la cama, y es enseñar, inspirar, reflexionar juntos sobre felicidad desde la ciencia. Recomienda este episodio a quienes tú creas que le puede servir y síguenos en tu directorio de podcast preferido. Hasta la próxima. Katy, gracias. A ti.